Ok, bueno. A mí me tocó exponer la agenda setting. Eh, bueno, como pueden ver, pues el primer estudio sobre la agenda setting se da en 1972 por estos dos tipos, Maxwell McCombs y Donald Chow, como los académicos más importantes de esta teoría. Creo que nadie por allá en unos Juegos Olímpicos de 1972. Bueno. ¿Qué busca la agenda lo que busca la agenda de setting es convertirse en la agenda del público? ¿Cómo así? Esto quiere decir que los medios. Espera un segundito. Quiere decir que lo que los medios plantean en su agenda y su cronograma es lo que termina siendo la agenda y el cronograma de la audiencia, ya que los medios masivos de comunicación seleccionan en sus consejos de redacción o en sus consejos directivos o audiovisuales la información que nos van a transmitir y además le dan un orden de importancia a cada uno de estos ítems. En ese mismo orden, que ellos eligen lo terminamos consumiendo nosotros, el público. Pero como principal objetivo de ellos es la manipulación. Un ejemplo de esto podría ser pues que, por ejemplo, esta semana pasó un terremoto pues en el país. Obviamente todos los medios lo van a querer transmitir, ¿cierto? Todos los medios lo van a querer poner de portada porque están interesados en que esa sea nuestra agenda y en ese orden de llegada la audiencia también lo va a tomar como el tema más importante del día, de la semana o del mes. Esto como tal sería un resumen de lo que es la agenda setting. Acá sí, ¿qué intereses tiene la agenda setting? Los intereses son estos, pues, el mensaje entorpecedor, los intereses políticos y la orientación. El mensaje entorpecedor. Los medios masivos de comunicación siempre intentan que a través de la importancia que la audiencia le da a algunos temas por encima de otros, ignoren lo que hay en el fondo. Y claro, como el público cree pues que estos medios son la principal fuente de información, terminan siendo entorpecidos por el medio. Los intereses políticos. Aunque hace un momento pues dije que los consejos de redacción y los consejos directivos y los consejos audiovisuales son los que seleccionaban la importancia de la información y pues su respectivo orden. Con ese ítem vamos pues a ir un poquito más a fondo, ya que detrás de estos medios se encuentran también las cabezas centrales pues que quieren darle cierta importancia a algunos temas políticos para así persuadir a la audiencia en algún tema y poner por encima pues sus intereses. Por ejemplo, pues tenemos a RCN que en realidad sus dueños. Profe, me vas a disculpar un segundito, me está entrando una llamada. María Camila, hola. Y hablemos tú y yo mientras tanto. Hola, profe. Hola. Bueno, ven, yo te comparto pantalla un momentito. ¿Qué más? Dale. Ah, bueno, aquí tengo el listado, sí. Mira, acá. ¿Tienes el listado? Sí, Bueno, Profe, dale tranquilidad, ya retomas. Esta la debíamos de leer nosotros hoy. Siguen estas de acá. Entonces, lo que te propongo es que, no, esta la haríamos el miércoles 14 de octubre. Listo. O sea, listo. teoría del flujo de la comunicación de dos pasos o pisos. ¿Sí? María Camila. María Camila de Sosi, profe. Gracias. Ok, los documentos están, hay documentación en la carpeta del Drive y también puedes ampliar consulta en diferentes recursos que hay en la web. Listo. Listo, Aquí, muchas gracias. aquí están los parámetros. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya quedó pues como listo esto. Ok, bueno, escuchemos entonces a Santiago. Santiago, vale. listo, profe, ya vuelvo a presentar la pantalla. ¿Me decís cuándo, profe? A ver, ya. Ahí. A ver, Ah, listo.
Estaba, profe, en intereses políticos, ¿cierto? Sí, Entonces estaba hablando pues de que, por ejemplo, los dueños de RCN son la organización Ardila Lule, o pues en Caracol es el Grupo Santo Domingo, pues ahorita ya se llaman Esquivaloren, pero en realidad siguen siendo los mismos. Entonces, pues por encima de cualquier otra cosa, los intereses políticos siempre van a estar en el fondo, pues queriendo poner por encima de sus intereses, obviamente. En cuanto a la orientación, en cuanto a la orientación, es una necesidad pues que busca la agenda setting y es fundamental, ya que cada día la audiencia busca soluciones, información, temas en específico de actualidad que le puedan interesar pues a los medios. Al fin y al cabo, profe, los medios terminan siendo los intereses del público. El medio termina siendo el interés del público. Así que lo que para el medio es, termina siendo pues que terminamos consumiendo nosotros del público, lo que para el medio es, para el público también es. Listo. ¿Qué interviene en la agenda setting? Prácticamente en la agenda setting intervienen son la competencia y las fuentes. En cuanto a la competencia, siempre las miradas van a estar puestas sobre aquel medio de comunicación masivo que sea el líder. Este medio saca un informe o noticia que es de interés general, al cual llaman prioridad periodística, y otros medios que son la competencia permeabilizan la información, creando una intervención de manera directa a través de la misma noticia, pero profundizando esta misma información por medio de otras metodologías. Ahí termina siendo permeabilizada pues en todos los medios, haciendo de esa primera noticia una noticia de interés general. Es una de las maneras. La otra manera es las fuentes. Aunque no siempre pues, se permeabiliza la información por medio de las fuentes, eh, y no es pues en la manera en que si se publica algo o no, sino de la manera en la que se publicará pues en cuanto a la fuente. Siempre pensando que que la agenda setting es importante, pero teniendo claro que la audiencia va a tener que entender el mensaje de la manera como el medio se lo está planteando. De estas dos formas pues como interviene interviene en la agenda setting. La configuración de la agenda setting. Hay dos, el orden del día y la jerarquización. Por el orden del día lo podría establecer en un consejo de redacción o lo pueden establecer, o lo puede establecer el editor, cualquiera pues, del que sea el medio, pero generalmente hay quienes están marcando la pauta en este orden del día, como ya lo mencionábamos ahorita pues de estos medios de comunicación hay quienes tienen intereses en cómo se presenta la información de estos medios. A lo que finalmente el orden del día pues, termina siendo el significado de la pauta que marca la jerarquía. Esta termina dándole pues, la importancia de dicha información en el orden que convenga el medio. O sea, al fin y al cabo, la jerarquización es la que termina dándole al orden del día. Si los dueños del medio pues dicen que estos son lo que tenemos que presentar pues en primera plana o esto, pues así es como se va a presentar, no es como el editor o el consejo de redacción lo propongan. Eh, la articulación de la información. Esta se entra en la clasificación que los medios realizan a la hora de organizar el material disponible. ¿Cómo lo organizan? Por ejemplo, en los diarios se articula por sesiones o por suplementos. En los medios audiovisuales se va a articular por programas u horarios. Y esto también en la misma categorización de la que acabamos pues, de hablar, del orden del día y la jerarquización, ya que en cuanto a medios audiovisuales, hay algunas en las que la gente ve muchísimas más televisión, pues con hora pico, y ahí es donde se van a dar el mensaje que la gente quiere para sugestionar pues a la audiencia, o sea, el medio quiere sugestionar a la audiencia, pero obviamente quiere hacerlo en la mejor hora, en la hora pico. No olvidemos pues que el principal objetivo de la agenda se tiene la manipulación. Como tal, y aquí ya tenemos pues como tal unas conclusiones pues que yo saqué al final, ¿cierto? Entonces yo concluí pues con que la audiencia en sí solo conoce lo que los medios le ofrecen e ignora por completo otro tipo de noticias. Y otra de las conclusiones fue que la misma importancia que los medios masivos de comunicación le dan a las noticias, se da la misma importancia que la audiencia le dará a estas mismas. Pues, ¿sabes qué, profe? Yo tenía un videíto, pero en este momento perdí el link. No, pues sería como todo. No sé si tienen alguna pregunta o ¿dónde está el link? ¿Dónde está el una duda. Es que sabes que lo tenía aquí en el computador, pero
Si quieres me das un segundito, yo lo busco. Es un Vale, videito explicativo. Pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sí, o algo. lo voy buscando a ver comentarios. ¿Cómo? Eh, hola, sí, Santiago, ¿qué tiene? No. Pensé que me ibas a preguntar. No, le estoy preguntando a los compañeros. Buenas, ¿qué entendieron entonces de Agenda SETI? O si tienen alguna pregunta para Santiago. A ver, Jason, María Camila, Laura. Pues yo básicamente entendí que hablaba sobre como la manipulación de la información en los medios. Ok, muy bien. Ahí le Laura y Jason que arrimaron aquí despuesitos que lograron como agarrar de... Profe, no sé si estoy en lo cierto, pero entonces los medios, pues no sé, siempre lo hacen, pero esta teoría dice que los medios hacen como una escala de importancia sobre la información que van a lanzar. Eso fue lo que entendí. Porque es que igual ya vimos que otras teorías manipulan, ¿cierto? Pero esta como que ellos le dan como importancia, el grado de importancia a la información que va a salir primero. Sí, muy bien. Por ahí va el asunto. Jason, ¿qué lograste tú comprender? Está por aquí Jason. Hola, profe. Hola. ¿Cómo está? Qué pena, me había sentado un momentico. Ay, tranquilo, estamos preguntando que qué lograste comprender de la agenda setting, lo que nos conversó Santiago. De la agenda setting, pues bueno, no, realmente sabemos pues que los medios de comunicación siempre van a buscar favorecer todo el tema de sus patrocinadores, cierto, todo eso, todo el tipo de noticias que ellos quieren presentar, de alguna u otra manera va a ser como lo primordial en su reunión, en su, ¿cómo decirlo? Como en su, sí, en su agenda y tenerlo como primordial. También estaba pues como leyendo un poquito sobre el tema del primer, creo cómo es que, no recuerdo cómo es que se dice, pero bueno, y que van súper complementados los dos, ambos, porque no lo había visto de esa manera, y es que bueno, los medios de comunicación te dicen, vamos a poner para que esta noticia sea el día de hoy y la gente hable a partir de esto. Y el otro es entonces como ya la parte en que literalmente te dicen, esto tenés que hacerlo, comprarlo, verlo, o sea, las dos van exageradamente complementadas. Y sí, es verdad, todo el tiempo estamos alrededor de esto en los temas de comunicación. Ok, muy bien. Santiago, ya lo encontró. Sí, profe, ya lo tengo acá. Mándamelo por favor en el chat, yo lo proyecto. Ya vamos entonces a conversar con lo que ustedes me acaban de decir, muchachos, para redondear algunos aspectos y hacer pues como retroalimentación. Listo, profe, espera, dame un segundo. Santiago, no lo he encontrado, dígame, o lo apenas lo está buscando, ¿qué?
No, no, yo ya, sino que lo estaba mandando, profe, el PC ahí lo acabo de enviar ya al chat. Ok, yo les voy a compartir pantalla. Veámoslo, por favor. La teoría de la agenda setting, elaborada por Donald L. Shaw y Maxwell McCombs, surgió en 1972 y plantea que, como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y los demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de los escenarios. La gente tiende a incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio contenido. ¿Pero qué estaba pasando en el mundo cuando surgió esta teoría? Se desarrollaban los Juegos Olímpicos de 1972, en donde actos terroristas palestinos mataron a 11 atletas israelíes. La guerra de Vietnam estaba a 2 años de terminar, después de más de 10 años de conflicto. El escándalo de Watergate, por el que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, tuvo que renunciar. Los autores realizaron un estudio en las campañas presidenciales de Estados Unidos de 1968 y detectaron que la agenda del público coincidía con la de los medios masivos de comunicación. El estudio refiere que la gente considera unos temas más destacados, la agenda del público, que otros en proporción directa con la importancia que le den los medios, la agenda de los medios. Esto no significa que sean los medios quienes decidan por la audiencia la actitud o decisión ante los asuntos que proponen como agenda, sino que los temas que son relevantes para los medios se convierten en temas importantes para el público. Algunos efectos de la agenda setting son: lo que no entra en la agenda de los medios no existe. Los aspectos que seleccionan y en los que ponen su atención los medios afectan la percepción que tiene el público respecto de estos asuntos. Los medios determinan el modo en que se ve un asunto. Los mensajes mediáticos afectan de distinta manera a diferentes personas. Por más activa que sea la gente en la búsqueda de información, las posibilidades se restringen a los datos que les proporcionan los medios masivos. Los lectores o receptores difícilmente podrán reflexionar, discutir o analizar los temas omitidos por los medios. Las limitaciones de esta teoría es que hay factores que pueden influir en los resultados y que no fueron medidos en el estudio. Por ejemplo, variables psicológicas y sociológicas de los participantes. Un ejemplo de la teoría lo puedes encontrar en los periódicos de cada día. Observa los encabezados e identifica el tema. Seguro notarás que en su mayoría se refieren al mismo suceso. Es decir, están marcando una agenda de lo que debe ser importante para los lectores. ¿Pero realmente es lo más importante? ¿Quién decidió lo que debía aparecer en primera plana? Pocos se hacen estas preguntas. Sin embargo, esas noticias serán de lo único que estén informados, dejando de lado otros temas. Bueno, muy bien. Ya entendimos entonces un poquito más. ¿Qué preguntas tienen ustedes para Santiago, Laura, María Camila, Jason? ¿O algún comentario? Ninguno. Bueno, entonces, a ver, básicamente con la agenda setting lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, y es que se nos está haciendo énfasis en que los medios de comunicación organizan de manera jerárquica, como sucede con una agenda, por ejemplo. Usted prioriza información, la va organizando de cierta manera. Lo que es una metáfora para ser utilizada en la organización de manera jerárquica, como les digo, de la información en los medios de comunicación, y que esa organización, bajo esa estructura
estructura jerárquica de la información de los medios incide en la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? Básicamente son como el conjunto de opiniones o de percepciones que comparte la ciudadanía, por ejemplo, ¿frente a qué? Frente a un tema o un acontecimiento de interés público. Todo esto noten ustedes que ha sido analizado desde la perspectiva de lo político y lo electoral. ¿Por qué desde estos ámbitos y no de otros? Porque lo que es lo electoral y lo político involucra movilizar las percepciones y las opiniones de las personas y finalmente la toma de decisiones políticas, ¿cierto? Entonces, esa agenda setting, esa organización jerárquica de la información de acuerdo a los lineamientos de cada medio de comunicación, no es que sea, a ver, eso no es inofensivo, sino que eso, de acuerdo a la agenda setting, los estudios que se hicieron, esa organización de ese tipo incide en cómo las personas construyen la opinión pública, la opinión frente a algo y a su misma vez las percepciones de eso que se les está diciendo. De ahí radica la importancia o como donde se concentra el problema en términos teóricos y conceptuales de la agenda setting. Es ahí, ¿cierto? Esa organización de la información de esa manera, cómo incide en la opinión pública, ¿cierto? También lo que nos colocan acá es que noten que la opinión pública son las personas del común y corriente, nosotros, ¿cierto? Una sociedad, la misma ciudadanía, que está conversando o está opinando, o está manejando un tema de interés que les compete por el interés público en el momento. Y que esos temas tienen un vaivén en el sentido de que hoy podemos estar hablando de una cosa, la opinión pública, y mañana va a haber otro tema, y pasado mañana puede que haya otro tema, ¿cierto? Es decir, son cosas, son temas, son aspectos que involucran a la misma ciudadanía en diversos ámbitos y que uno observa que es lo que se está conversando en el contexto, ¿cierto? De otro lado, también se insiste, de acuerdo incluso a la explicación del video, nos colocan dos tipos de agenda, la agenda de los medios y la agenda de los públicos, la agenda del público, de la opinión pública. Entonces es como si la gente tuviera unos temas muy particulares de estar hablando y como eso entonces también genera un cruce con la agenda de los medios, por decirlo de esta manera. ¿Qué creen ustedes que en este momento es el tema de interés público para las personas? ¿Qué creen ustedes que la gente está conversando y está pensando en estos momentos? A ver, especulen un poquito. Profe, pero sobre noticias o Profe, ¿que sobre algún diciembre o tema. qué? No sé. Un tema que ustedes piensen que la gente está hablando y preocupada por conversarlo. Ustedes noten que eso se está hablando constantemente. Por la vacuna. La vacuna, ok. Santiago dice de qué. No, pues yo ahorita últimamente oigo pues a la gente de diciembre que no, que diciembre, entonces no se me ocurre. O puede ser que esos temas de interés público de pronto no se estén conversando no tengan tanto eco en este momento, de pronto. O sea, todavía está el tema del COVID, de la pandemia, ¿cierto? Ha bajado la intensidad en ciertas cosas. Por eso que la gente ya está hablando de otros asuntos. Pero noten ustedes que han habido unos momentos en donde uno siente que las personas conversan, ese es el tema privilegiado de interés para la comunidad, para esa sociedad, para ese conjunto de ciudadanos, y que a su misma vez incide como en esa programación o en ese agendamiento de la información en los medios de comunicación. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Entonces, lo que nos está diciendo la agenda setting es que la agenda de los públicos, es decir,
esa determinación de los temas que habla la gente común y corriente. De pronto hoy están hablando de una cosa, mañana hay otra cosa. Ellos, Maxwell Malcolm y este señor Donald Shaw, que son los teóricos de esa, los que trabajaron fuertemente este tema de la agenda settings, dicen, no, es que la agenda de los públicos no es tan diferente a la agenda de los medios. Es algo así como si de pronto la gente en estos momentos estuviera hablando del tema de la vacuna como lo propone Laura, y muy seguramente eso va a afectar la organización jerárquica de las informaciones de los medios. Nótese que cuando hablamos de medios de comunicación, propiamente la información, se refiere a aspectos que involucran la ciudadanía, que muchos de ellos son de carácter político, no porque tenga un color político, no, o no es porque solamente tenga también eh, una concepción ideológica, no, sino que son temas que involucran y que le interesan a la ciudadanía. Es como, por ejemplo, si en estos momentos podemos decir que hay varias agendas dentro de la agenda del público, hay muchas cosas que están pasando. Hace poco, ¿qué creen ustedes que fue el tema de la agenda del público y la agenda de los medios? ¿Qué pasó recientemente? La policía, todo el tema de la policía fue lo que los medios querían que viéramos y obviamente pues todo eso tocaba temas políticos. Es el tema de la fuerza pública, ¿cierto? El tema de la fuerza pública y el derecho a la protesta social. Y obviamente la criminalización de la protesta social por de unos personajes y a su misma vez todo el descontrol que generó todo el tema de la fuerza pública. Noten ustedes que la gente, el ciudadano de común, la gente corriente, todos de hecho, estábamos conversando de eso, no estábamos en el ambiente, en el entorno que se estaba conversando de eso. Y a su misma vez, eso fue reforzado también en una agenda de medios, ¿cierto? A la agenda de los medios de comunicación. Es decir, las noticias entonces mostraban una cosa, esto de aquello. Se hablaba de la protesta, se hablaba, por ejemplo, entrevistaban a los alcaldes y los alcaldes se pronunciaban frente a ese tema. O sea, el tema era ese básicamente. Obviamente sigue vigente, pero no como, digámoslo así, con esa jerarquización o prioridad al día de hoy. Porque noten ustedes que eso es un vaivén, eso va y viene. Puede pasar un suceso dentro de poco y puede activar tal alarma en términos de la priorización del tema. Entonces, es a eso lo que se refiere básicamente la agenda CETIS, ¿cierto? Cómo esa organización de esa manera de las informaciones, de los contenidos mediáticos generan unas influencias o permean también la opinión pública de las personas. La opinión de las personas, a la opinión pública en términos de lo que se está hablando en ese momento, como también la opinión pública, o sea, la gente en sus escenarios de interacción cotidiana, puede que estén hablando de un asunto y los medios todavía no lo estén tratando. Y llega un momento en donde la cosa, ¿cierto?, se vuelve grande y ahí es donde los medios también recogen como esa referencia al tema que se está hablando y lo empieza, digámoslo así, a trabajar en su propia agenda. ¿Cierto? Entonces estamos claros con eso, muchachos. ¿Cuál es esa relación que hay entre la agenda del público y la agenda de los medios de comunicación? Ya sí entendimos entonces este asunto de la agenda séptima. Sí, señor. Y que desde luego eso altera, modifica o genera unos efectos en la percepción de la opinión pública. O sea, la opinión pública son personas, son audiencias al fin y al cabo, somos todos, ¿cierto? Y bueno, la agenda setting, si bien se trabajó en un contexto muy diferencial, por allá en los Estados Unidos, teniendo en cuenta un panorama de los 60, 70, lo cierto es que hoy por hoy también es posible observar ciertos efectos de agenda setting en los medios de comunicación y a su misma vez en la opinión pública, ¿cierto? Ya con el asunto de la comunicación digital, el fenómeno de la convergencia de medios y las redes sociales. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, ¿alguna pregunta, consideración final, comentario frente a agenda séptima? ¿Hay algo más
preguntar, comentar, compañero? No, profe, ya. Ok, muy bien. Bueno, ¿cómo les fue con la lectura de estos links que les mandé a ustedes sobre el efecto priming y priming? ¿Lo leyeron? ¿Alcanzaron a ver algo? A ver, muchachos, digan. Les estoy preguntando, ¿sí o no? ¿Leyeron o no? Sí, profe, yo sí. Ok, María Camila Santiago. Profe, yo no mucho. Profe, yo la verdad no. Ah, ok, muy bien. Eh, Eso es lo que debíamos hacer para hoy, muchachos. Ya la única exposición que queda es la de María Camila para dentro de 8 días. Y el resto de las exposiciones tenemos que seguir haciendo lo mismo, hacer la consulta con lo que yo les voy a mandar o los voy a referir, pero eso ya hay que leerlo. Eso se había puesto una cosa muy, muy corta, una cosa muy cortica, eh, muy corta, entonces yo no voy a conversar si ustedes no hacen la tarea, no hacen la tarea de leer. Entonces, miren lo corto que es esto. Aquí les mando los links. Vean por favor y tómense 15 a 20 minutos, que es muy corto para que conversemos de esto. Listo. María Camila de Santiago. Jason, si quieres puedes repasar ahí de lo que estaba leyendo si te faltó algo. Listo. Listo, dale, de una. Son las 2:40, nos vemos aquí. Bueno, nos vamos a desconectar, vamos a quedar aquí conectados. Van a tomar 20 minutitos. Es decir, a las 3 entonces em, retomamos. Lean por favor. Indispensable. Listo, vamos leyendo entonces. Laura, Laura, hola, ¿estás por aquí? Laura, ¿me escuchas? Les estaba preguntando a todos que si leyeron lo que debíamos de leer hoy de efecto Framing y Planning. A los links que les mandé por correo. ¿Sí leíste o no leíste? Sí, estaban los links en el correo. Vea, mira, te mando de nuevo en el chat. En el chat te estoy colocando entonces los links que debíamos de leer. Son una lectura muy corta, muy sustancial, entonces como la gran mayoría aquí no leyó, entonces lee por favor, nos vamos a quedar aquí conectados a las 3, retomamos entonces. Esto es un asunto de que hay que leer lo que se proponga, porque no voy a conversar de algo donde ustedes no hagan la lectura. Entonces, 20 minuticos, por eso es tan corto para comencemos de esto. Aquí están los links en el chat para que los empieces a leer, por favor. A las 3 aquí nos vemos, aquí estaré, va a estar aquí conectado.
Bueno, muchachos, vamos terminando entonces. Ya. Ok, Laura. A ver, Jason, María Camila y Santiago. Ya estamos por aquí entonces. Listo. Bien, María Camila. A ver, Santiago y Alejandro. Hola, ya, Listo, profe. profe. Listo, muy bien. Son dos cositas ya. Todo estaba juntico ahí. Ahorita ya lo vamos a ampliar. Efecto framing y priming. El framing que se escribe así, framing, y framing que se escribe framing, ¿cierto? Bueno, empecemos con el framing. ¿Qué entendieron ustedes? ¿Qué es este de acá? Visualicemos, no hay ningún problema visualizar el cuadrito que ustedes debían de leer. Aquí hay una, ahorita hablamos un momentico de la relación que establecen entre agenda setting, teoría del framing, el efecto framing y el priming. Las tres se relacionan. Algunos dicen que no, pero sí encontramos relación. ¿Qué entendieron del framing entonces, muchachos? Profe, es como según la perspectiva que le da, sea el periodista o el medio, ¿no? Como el ejemplo es como el ejemplo que nos enseñaban, como según cómo titulaban cada noticia. Entonces uno puede verla desde muy mala y otro puede verla muy buena, según cómo la titulen. ¿Qué más encontraron ustedes? ¿Entendieron? Me imagino que vieron de pronto este videíto. ¿Qué encontraron ustedes con el efecto framing? Profe, pues sí, es como, bueno, en el videito lo que nos contaba era como eso, lo que ahí hace como una comparación con el tema de una fotografía, ¿cierto? Una fotografía puede ser muy amplia, pero tú solamente eliges mostrar cierta parte. Sí, Y eso es lo que decía en este caso el framing, que es entonces contar una historia a partir de, pues, de un punto de vista y teniendo tantos enfoques de los cuales puede contarse la noticia. Pero ahí al final la reflexión que hace es como bueno, obviamente hay receptores muy activos que los cuales deciden qué es lo que quieren ver y saber si es verdad o es mentira. Entonces como que esa es como al final la reflexión que nos hace. muy bien, Jason. ¿Qué más encontraron ustedes por ahí, Santiago, María Camila, ahí de interesante o de particular con el efecto framing? Profe, que si tiene alguna relación con la agenda setting, profe, porque, pues, si la teoría dice, pues, que los medios son los que establecen la agenda de los temas de debate, aunque yo pues, creería que con la teoría del framing es como un poquito más angosta, por decir algo. Pero pues en la agenda se tiene entendido, pues por lo que yo tengo, eh, que dan como una información mucho más general, mucho más a un público más. Ok, muy bien. Sí, cierto, resulta un poco simple, sencillo entender el efecto framing. Y a ver, se entiende desde esta lógica, entonces, muchachos, es el encuadramiento o el marco en el cual se ubica la representación de un hecho o un acontecimiento, en el caso específico, por ejemplo, de información noticiosa. Entonces, ese marco actúa como eh, un pequeño referente o más bien como una delimitación del tema, y a partir de eso es que también la opinión pública va generando sus propias valoraciones y percepciones y opiniones frente a esos marcos de referencia, ¿cierto? Entonces, si bien mire que
lo que hablamos de agenda settings ahorita, en la posibilidad o en el efecto, en la influencia de los temas que los medios de comunicación organizan jerárquicamente para indicar qué aspectos se han de pensar en la opinión pública. Aparte de priorizar esa información, también está encuadrada bajo unos marcos de referencia en específico. Ya lo ven desde ahí como la relación. Entonces, también si bien la agenda setting se concentró en entender toda esa organización jerárquica de la información, esa priorización de la información, también el encuadre o el framing se entiende desde los enfoques que se le dan a los temas tratados. Ustedes han escuchado muy recurrentemente un término que se llama línea editorial, ¿cierto? O los consejos de redacción, por ejemplo, en un noticiero o en cualquier medio informativo y noticioso. ¿Qué son esos espacios? Son reuniones donde hay comunicadores, periodistas, profesionales del medio, en fin, hay este mismo canal donde se reúne a realizar su agenda y a determinar también, el encuadre o el enfoque de esa información. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, ese framing encuadre también tiene fuertes incidencias en la opinión pública. ¿Listo? Entonces, como les dije ahorita, algunos investigadores en la comunicación han determinado que la agenda setting es diferente o independiente a este efecto teoría del framing o encuadre. Otros la han articulado y vemos que sí tienen relación, ¿cierto? Y eso también, y lo vemos reflejados propiamente, ese framing, como lo que nos mostró los videitos, el video, perdón, del encabezado de un titular en la prensa, ¿cierto? El mismo tratamiento noticioso que se le da a un hecho, a un acontecimiento, que por lo general todo esto ocupa en materia, todo esto tiene que ver en materia informativa. Es decir, no es que apele, a ver, pueden haber algunos casos específicos con programas con otros formatos y otros estilos, por ejemplo, de entretenimiento. Lo cierto es que por lo general, lo que son sucesos y acontecimientos que se vuelven noticia, que hacen parte de lo que es el periodismo, tienen que ver mucho, o sea, se ven muy afectados por este asunto de la agenda setting y el efecto framing, que lo conoce como efecto framing o teoría del framing, o encuadre, para que ustedes tengan en cuenta esos términos y ya saben que si le hablan del uno del otro, pues significa lo mismo. ¿Listo? Entonces, ese es el primer asunto de lo que íbamos a hablar, pues, con el efecto framing. El priming, vamos a visualizar lo que debíamos de ver el priming. Esta lectura creo que es muy simple, explicativa, y nos interesa saberla y sobre todo encontrar la relación con la comunicación, dado de que el efecto priming, que significa del primado, a eso hace referencia, el efecto de primado, y es una explicación conceptual o teórica que hacen desde la psicología social para entender cómo la mente humana y cómo las personas, más que todo, reaccionamos a unos estímulos que se nos dan, ¿cierto? Entonces, ya enseguida vamos a determinar esa relación del priming con la comunicación, porque esto tiene que ver con un asunto, como les digo, más desde lo cognitivo o psicosocial, y que desde luego se incorpora a todo esto que hemos venido hablando. Ustedes empezaron a leer esto, ¿cierto? Muy sencillo. Y
la definición básica, elemental, que indica que la respuesta de un individuo, es decir, respondemos ante unos estímulos, ¿cierto?, de manera inconsciente. Nosotros creemos que somos conscientes al momento de responder, pero resulta que todo esto está asociado a otras cosas. Por acá les empiezan a relatar un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo no, es un experimento. De hecho, la psicología social basa mucho de sus estudios en experimentos de ciertos tipos. Entonces, este experimento yo por acá se los traje de la mano de la explicación de una psicóloga que nos explica con un ejemplo real, nos cita otro, el efecto del priming. Listo. Ya para que ahorita hablemos bien un poquito de este tipo de efectos que hay para determinar cuáles son los que son como mayor, de mayor recurrencia de cosas de que nos pasan y cómo lo vamos a articular con lo que estamos hablando de comunicación. Listo, entonces, vamos a hablar del efecto priming, el poder de las palabras. Por aquí tengo habilitado micrófono, les saqué un momentico cámara y vamos a ver esto, muy interesante, y ojalá hagan el ejercicio que ella propone acá porque vamos a encontrar cosas muy, muy interesantes. Empezamos, estamos a punto para vivir, recordamos a Mahatma Gandhi. Esta frase decía así: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán así en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Gran frase de Gandhi. Pero nos vamos a centrar hoy con Patricia Ramírez en las palabras y el efecto que generan. El llamado efecto priming. Bienvenida, Patricia. Hola, Eli. ¿En qué se basa? Sí, mira, el efecto priming en español es el efecto primado y tiene que ver un poco con la memoria implícita. Asociamos una serie de palabras o a una serie de estímulos, hacen que en un futuro, cuando nos presenten esos estímulos otra vez, los asociemos a una serie de palabras o de respuestas que damos. Vamos a ver, con un ejercicio práctico va a quedar clarísimo. ¿Sí? Así que yo te voy a pedir a ti que pienses en un número y a la gente que nos está escuchando también. Vamos a pensar todos en un número del 1 al 9. Ajá, ahí está. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Pues ese número que hemos pensado del 1 al 9 lo multiplicamos ahora por 9. Ese número por 9. ¿Vale? ¿Ya? Vale, seguramente esa multiplicación nos da un número de 2 cifras, como puede ser 36 o cualquier que sea. Entonces vamos a sumar esas 2 cifras para convertirlo en un solo número, que sería 3 más 6, por ejemplo. Ah, ya está. ¿Ya? Tenemos la suma, nos hemos quedado con un dígito. Y a ese dígito le vamos a restar 5. ¿Vale? ¿Vale? Vale, ahora nos queda un número. Y vamos a buscar la letra del abecedario que corresponde a ese número. Para el número 1 sería la A, para el 2 sería la B, para el 3 sería la C. Pues ya la tengo. ¿Lo tenemos? Vale. Pues buscamos un país que empiece por esa letra. ¿Sí? Hay careta. Y un animal que empiece por la letra siguiente, la que venía después de la letra del país. ¿Vale? ¿Has pensado en Dinamarca y elefante? ¡Guau! Sí. Y seguramente a mucha gente en su caso también, porque el ejercicio numérico que hemos hecho a todo el mundo le da 9. Y cuando a 9 le restamos 5 nos da 4. Y eso nos lleva a la D. Cuando decimos la D, normalmente los europeos pensamos en Dinamarca, porque es el país más fácil, está Dubái, pero es el país más fácil. Y cuando decimos la siguiente, toca la E de elefante. ¿Por qué decimos elefante y no decimos erizo, escorpión? Podríamos haber dicho unos cuantos. Exacto. ¿Sí? Bueno, pues este es el efecto de priming. Cuando aprendemos a leer de pequeños, todos nos dicen que la E de elefante, y vemos el elefante enorme con la E. Entonces, de pequeños hemos asociado que la E es de elefante. Entonces, cada vez que aparece ese estímulo, solemos decir la palabra elefante. No es magia, es el efecto de priming. Ahora ya lo voy pillando. Pero ¿qué efecto tienen las palabras en nuestro comportamiento? ¿Pueden llegar a marcar nuestras vidas? Pueden llegar a marcar nuestros sentimientos y nuestras emociones, que eso es importante. Ahí vamos a hablar de otro experimento. John Bark, en 1966, hizo un experimento a partir del cual se le dio esa importancia al efecto de priming. Cogió a 2 grupos de estudiantes y a cada uno les dio palabras sueltas. A un grupo, entre esas palabras sueltas, habían términos relacionados con la palabra vejez. Viejo, antiguo, enfermedad, arrugado. Y tenían que formar frases con esas palabras. Y después de este ejercicio de formar frases, se les midió el tiempo que tardaban en recorrer un pasillo largo. Bueno, pues
se descubrió que aquella gente, aquellos alumnos que habían construido frases con la palabra vejez, o que llevaba implícito la vejez, caminaron por el recorrido mucho más lento. O sea, el efecto priming tiene incluso un sentido, un efecto inconsciente en nosotros. El hecho de trabajar con palabras relacionadas con la vejez hace que nuestro cerebro luego enlentezca nuestros movimientos. Las palabras tienen un potente efecto sobre nuestros sentimientos y nuestra forma de comportarnos. Así es, ¿no? Vamos en nuestro Es imaginario muy colectivo. interesante porque tú imagínate cuando tú vas a una entrevista de trabajo, cuando tienes una competición, la manera en cómo te hablas a ti mismo va a condicionar tus emociones, ¿no? El hecho de pensar, estoy preparado, soy competitivo, estoy fuerte, vamos arriba, yo puedo con esto, va a hacer que el cerebro se crezca y tenga un poquito más de agresividad que si me hablo de otra manera. Pero también conseguiré tranquilidad o sosiego cuando yo me hablo de forma relajada ante una situación donde necesito tranquilidad. Es decir, que nos hemos de automotivar. Nada de, ay, no puedo. Sí que puedes. Sí que puedes, sí. El poder de las palabras puede cambiar tu vida. Son los puntos que nos trae de una manera gráfica hoy, Patricia. Vamos a ver lo que llamamos en psicología la tríada psicológica. Y si entendemos esta tríada psicológica, la mayoría de las personas serían capaces de cambiar sus emociones. En psicología tenemos 3 conceptos importantes. Los pensamientos. Y por pensamientos también entendemos lenguaje, porque el lenguaje es pensamiento verbalizado. Pensamiento es todo lo que me pasa por la cabeza. Puede ser un pensamiento profundo sobre estar pensando en la existencia de la vida o un pensamiento sencillo como puede ser que vamos a comer hoy. Luego tenemos emociones. La emociones. Emociones es todo lo que sentimos. Alegría, tristeza, celos, rabia, envidia. Y la C es de conducta o de comportamiento. Si estuviésemos hablando de ejercicio, pondríamos ejecución deportiva. La conducta es todo lo que hacemos. Bueno, pues esta tríada está relacionada entre sí, pero de una forma bidireccional, en un sentido y en otro. De tal forma que si las personas cambiamos cualquiera de las 3 variables, también influyen las otras. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si yo llego nervioso y tengo un pensamiento negativo? ¿Qué mal he hecho la entrevista? ¿Cómo he podido hacerlo así? ¿Me he equivocado? Y practicara una técnica de relajación. Bueno, pues conseguiría estar más tranquila y también cambiaría mis pensamientos. Tranquila, tendrás otra oportunidad. Lo cierto es que de los 3, el pensamiento es algo que nosotros podemos manejar o modificar. No es fácil, pero lo podemos entrenar. Todos los pensamientos que nosotros tenemos en el cerebro los podemos elegir. Lo que ocurre es que muchas veces saltan de una forma tan automática que pensamos que somos así. Yo es que soy negativo, yo es que soy catastrofista. Y no nos damos cuenta que podemos modificarlo cada vez que queramos. La forma en cómo nos sentimos, la ansiedad, depende casi siempre no del entorno, no de lo que ocurre fuera. No es el tráfico el que me genera ansiedad. Lo que me genera ansiedad es la interpretación que yo hago del tráfico y lo que me digo a mí misma. Si voy en el coche pensando, fíjate, Patri, que no vas a llegar, ¿dónde vas con este tiempo? Mira que me lo avisé. Sabía que había tráfico y no he salido con el tiempo. Es que siempre calculo mal. Si me voy hablando de esa manera, si me relaciono conmigo de esa manera, lo normal es que se dispare la respuesta de ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy utilizando palabras que generan estrés. Estoy creando una amenaza a mi alrededor para al final llegar cuando tenga que llegar. Es vicioso de conceptos negativos. Entonces, si nosotros queremos aprender a gestionar nuestras emociones, además de practicar técnicas como, bueno, el ejercicio, descansar, tener un ritmo de vida adecuado, meditación, visualización, tenemos que cambiar la manera que tenemos de hablarnos. Si tú aprendes a hablarte de una forma apropiada a la situación, también cambiarás la emoción. Y cada situación requiere una emoción determinada. Antes decíamos el deporte. Seguramente yo no puedo entrar a un partido pensando que, Patricia, completamente tranquila, relájate, que no pasa nada. No, tengo que entrar diciendo, Patri, venga, con todo, ¿eh? Has entrenado bien, estás preparado, vamos al límite, vamos a darlo todo, es tu momento, disfruta. En el momento en que me hablo de esa manera, mi cerebro entiende que hay algo por lo que luchar y me vengo arriba. Entonces, tenso la musculatura de forma apropiada, me motivo y estoy preparada en estado de alerta para poder hacer un buen partido. Pero hay situaciones que requieren emociones más relajadas. Una entrevista de trabajo. Si no malo, ¿eh? Si no tenemos momentos para todo. O relacionarnos con personas que hay gente que le genera tanta ansiedad. Entonces, el hecho de que yo piense, voy a disfrutar de la conversación, preguntaré a la persona cómo está su familia, luego contestaré sobre cómo va mi trabajo, intentaré comer de forma despacio, acompañarlo con la bebida, reírme y pasarlo bien. El que yo me prepare para eso hará que de alguna forma pueda vivir esa experiencia con esa emoción. O sea, que hemos de utilizar esas palabras siguiendo este PEC. ¿No? Me quedará aquí también en mi mente. Y grandes estos experimentos que nos ha comentado Patricia Ramírez hoy en A Punto para Vivir. O sea que, así, ¿no? Debemos actuar. Si tú eliges las palabras apropiadas, lo normal es que condiciones también las emociones. La manera en cómo te hablas a ti mismo y cómo te relacionas con tus pensamientos hará que sintamos también de una forma mejor. Vamos a hacer.
Muy bien, muchachos. ¿Cómo les pareció? ¿Qué notaron? ¿Qué les llamó la atención? Hola, a ver, Jason, Laura, Santiago. Juan Esteban no sé a qué hora ingresó. Y Jason, dime. Laura, Eh, Profe, dale, dale, Laura, dale. dale, Laura. Dale, dale dale. y- Bueno, no, nada, es como importante mencionar a partir pues, de todo lo que yo hice el ejemplo, fue con la lectura, en la lectura también aparecía y sí, es importante como mencionar que de alguna u otra manera estamos incondicionados con la información, con los conocimientos, haciendo todo este tipo de dinámicas nos damos cuenta que literalmente tenemos algunos conocimientos que desde siempre nos los han inculcado y siempre vamos a ser como demasiado ¿cómo decirlo? ¿Cómo es la palabra? Se me da la palabra para decir que somos como demasiado predecibles, somos demasiado predecibles y con eso juegan todo el tiempo con nuestra mente. Y lo que tú decías hace un momento, todo esto tiene todo el tema de psicología y todo eso, y eso lo utilizan los medios de comunicación y bueno, como mencionaba también al final, ya nosotros pues decidimos si efectivamente queremos pues como tomar esa información o no. muy bien, Jason. Sí, Laura, ibas a comentarnos. Sí, profe, pues eh, pensando en lo que dice la señora, ¿cierto? Obvio, nosotros tenemos la inteligencia para hacerlo, para manejarlo, pero obviamente juegan con nosotros, entonces era lo mismo que hablábamos de como el documental. Sí, Ellos saben, pues el algoritmo sabe que necesitamos, ¿cierto? Pero nosotros tampoco hacemos nada para cambiarlo. Tenemos las mismas redes, seguimos las mismas cosas, vemos los mismos programas, las mismas noticias, o sea, definitivamente saben cómo manipularnos. ok, muy bien, Laura. María Camila, Santiago, ¿qué encontraron ustedes en este clip que vimos? ¿Cómo les pareció? Hombre, yo no, pues más que en el clip, no, en la lectura. Sí, Mientras lo estaba leyendo, pues me acordé como de una película que me había visto, de pronto no sé si ya se la vieron los compañeros, se llama Focus, ajá, de Will Smith, sí, que hay una escena específica que él hace una apuesta y resulta pues que ya tienen sugestionado al tipo con el que están haciendo la apuesta y al fin pues terminan como prediciendo la respuesta que ellos querían que él tomara. ¿Por qué? Porque se la llevan como mostrándose a todo el día por el recorrido, por todo. Entonces, pues lo es como, programaron para elegir ese nombre, claro. cómo, profe? Lo programaron para elegir ese nombre. Exacto, pues yo ahorita, es más, terminé la lectura y busqué el videito y todo, entonces yo como Muy bien. que, entonces sí, me pareció como interesante, profe, lo que hacen como ahí inconscientemente con uno, pues, que no es, pues, o yo por lo menos que no soy un lector empedernido, como dicen ahí. Ajá. Entonces sí me pareció muy interesante, profe. Muy bien, Santiago. María Camila, ¿qué encontró? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué opina? Profe, no, pues yo considero que de igual manera siempre vamos a estar permeados por toda la cultura que ya está creada alrededor del mundo, pues por todos los ideales y los conceptos que ya tenemos, que ya tiene nuestra familia y el resto de personas, y que de igual manera siempre vamos a seguir como ese camino, pues que es inevitable como salirse de ese rumbo porque es algo que se sale de las manos. Ok, muy bien. Juan Esteban, no sé a qué hora te arrimaste. Por acá estábamos hablando de la lectura que ellos la hicieron acá, que no la habían hecho, del efecto Framing y Framing. Tú lo leíste con los links que había mandado en el correo. Profe, no, se me pasó porque tenía unos trabajitos de otras materias, entonces
no tuve tiempito. Ok, muy bien. Bueno, entonces el priming, que lo que nos conviene a nosotros es, ya sabemos que es un elemento trabajado desde la psicología social, que nos está diciendo que básicamente respondemos a unos estímulos. Hablando de estímulos, una pregunta, cualquier cosa, y inmediatamente hacemos asociaciones. Es decir, casi que hay una programación cognitiva para dar lo que ella nos exponía. Y es que estaba el tema de las emociones y también de las interpretaciones, y eso condiciona nuestros comportamientos. Lo que nos interesa a nosotros entender en este momento es cómo creen ustedes que esto opera en todo lo que estamos hablando hoy. Agenda settings y teoría del brain. Ubiquémonos en el contexto, en el escenario de la opinión pública. ¿Cómo creen ustedes que aplica ahí el priming? ¿Cómo creen que se Profe, ve eso? Sí, qué, qué- qué pena, no le escuché, que se entrecortó. ¿Cuál es la pregunta? ¿cómo se relaciona el priming con lo que estamos hablando de agenda setting y el priming? ¿Qué relación ven ustedes ahí? ¿Cómo creen que esto entra a jugar acá un papel importante, el priming? Tenemos claro agenda setting, tenemos claro efecto priming. Ahora este efecto priming, ¿cómo creen ustedes que se articula acá con todo lo que estamos hablando? Profe, permite como que el discurso o la manipulación de la información sea más fácil, entonces pueda llegar a más personas. Me parece que es como en lo que se relacionan. Ok, me cuesta relación. Profe, Muy bien. Sí, yo lo tomo, yo lo tomo más como una estrategia de programación para el público, que tienen las dos. ok, muy bien. ¿Hay alguna otra característica que encuentran ustedes ahí o similitud? O sea, tengamos en cuenta lo siguiente: agenda setting y la organización jerárquica de la información, ¿cierto? Por parte de los medios. Que si bien hay una agenda del público, las dos están como en conversación, ¿cierto? Ya habíamos hablado ahorita de eso. Eh, Está el encuadre, el efecto de encuadre o de enfoque, que es el tratamiento básicamente de la mirada que hace el medio de esas informaciones, de esos contenidos, del mensaje que consume finalmente la gente, las audiencias, la opinión pública, ¿cierto? Y ese priming se puede interpretar de la siguiente manera: a partir de todos esos condicionamientos, de toda esa operación cognitiva psíquica de cada individuo, a partir de toda esta dinámica que estamos viendo de agenda settings, de encuadre, básicamente lo que nos indica el priming es un condicionamiento también en la interpretación del mensaje por parte de las audiencias. Si bien el priming no es que lo trabajen propiamente desde los medios, es decir, el mismo encuadre o el enfoque de la información ya viene dado por algo, y es que básicamente se nos está diciendo qué debemos mirar y también cómo lo debemos mirar, ¿cierto? Que hemos venido advirtiendo de eso. El priming se viene más que todo viendo reflejado en las interpretaciones, en la lectura, la comprensión y la interpretación que se hace del mensaje de acuerdo al establecimiento de una agenda y de acuerdo a un enfoque o a un encuadre de la información. ¿Ya lo ven? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La audiencia, el público, nosotros en condición de, como ciudadanos que somos, como públicos, como audiencias, es decir, de los consumos y los usos de los mensajes, de las informaciones de los medios de comunicación. A veces empezamos a hacer asociaciones. A partir también de esas asociaciones hacemos interpretaciones, ¿cierto? Y eso también va condicionando nuestras conductas sociales. Si se puede poner un ejemplo
o los sucesos, acontecimientos recientes. ¿Qué interpretaciones usted tiene o cualquier persona que de pronto no consulte o no ahonde tanto en el tema, frente al tema de lo que estaba pasando de la fuerza pública, es decir, la policía, todo este tema del SMART, ¿cierto? Todo eso que pasó. ¿Qué creen ustedes cuál va a ser de pronto la referencia o las sensaciones o las emocionalidades que va a suscitar una persona cuando se le habla o cuando tiene que ver como en algún asunto relacionado con la fuerza pública, con la policía? O sea, estamos diciendo de que una persona común y corriente tenga que afrontar alguna situación no necesariamente violenta, pero que involucre la interacción con la fuerza pública. ¿Cómo va a ser la mirada que esa persona que va a afrontar esa situación? ¿Creen ustedes qué actitudes, qué comportamientos puede tomar? ¿Cuáles van a ser sus percepciones? Anudado esto en caso concreto aquí local y de interés para la opinión pública, como lo tuvo ese acontecimientos recientemente. O es más, podríamos hablar del tema de la misma protesta social, ¿cierto? Las manifestaciones y todo eso. ¿Ustedes qué escuchan de la gente decir de la protesta social, de aquellos que salen a las marchas, a las manifestaciones? ¿Cuál es como el común denominador de los comentarios o de las opiniones de las personas? ¿Qué han escuchado ustedes? Pueden ser su mamá, su abuela, sus familiares, sus amigos, en fin, la gente que nos rodea. ¿Qué nos han dicho? ¿Qué nos damos cuenta? Profe, yo creo que mucha gente piensa que son vagos desocupados, pues me lo han dicho a mí. ¿Cierto? Aparecen esos términos de ocupados, vándalos, se está criminalizando todo un asunto. Muy bien, ¿qué más han escuchado ustedes? ¿Consideran ustedes que también desde los mismos medios de comunicación se está criminalizando la protesta social, el derecho a la protesta? Con todo lo que muestran, los discursos mediáticos, en fin. Eso ha contribuido, es un asunto muy aparte. ¿Qué notan ustedes? A ver, ¿qué análisis hacen? Profe, es que los medios nunca van a apoyar eso, nunca le dan como una perspectiva positiva. Para ellos siempre son desmanes, siempre son Es una cosa o una cosa personas seria. que se vinculan pues como de grupos armados, yo no sé, Sí, lo que pasa siempre es le dan como una mala imagen. una cosa es apoyar y otra cosa es mostrar, ¿cierto? Mostrar pues como los sucesos, los acontecimientos y el trasfondo, la profundidad que tienen eh, este tipo de manifestaciones pues colectivas o sí mismo pues, del mismo derecho ciudadano, ¿cierto? Lo cierto es que lo que nos conviene mirar acá entonces es a partir de los discursos mediáticos y a partir de esa impronta o ese priming, esa primacía en la interpretación, en la lectura y en la comprensión de los mensajes mediáticos que hace la gente. Entonces, cómo todo esto que estamos hablando juega un papel importante en el condicionamiento de las personas. No es por los mismos medios, también tiene que ver con la misma audiencia, ¿cierto? Porque todavía no, o sea, no es que tengamos que seguir pensando que son solamente los efectos de los medios de comunicación. Miren en el escenario en el que estamos, ya aparecen las redes sociales, la comunicación digital, todo este fenómeno de la convergencia de medios. Es decir, donde las audiencias cada vez más son más activas, se supone, pero también se siguen presentando este tipo de cosas. Porque a su misma vez, si bien ya asistimos, por ejemplo, a medios de comunicación de carácter independientes o alternativos, como yo les he venido también diciendo, creo que les digo a ustedes también clases anteriores, también hay que tener cuidados con ciertos posicionamientos de lo independiente, ¿cierto? Porque ellos también hacen su agenda, ¿no?
Ellos también depositan un encuadre o un enfoque. O sea, ¿a qué panorama de la comunicación mediática estamos asistiendo hoy en día? O hemos venido asistiendo un tiempo hacia acá. Lo cierto es que entonces ese priming, ¿cómo va a seguir operando? No es que, a ver, tiene unos efectos menos positivos, más bien positivos, ¿cierto? Lo cierto es que es algo, una condición natural de cada uno de nosotros, que si bien el ejemplo nos sirve para demostrarnos, como nos dijo la psicóloga en esta intervención, desde pequeño se nos empieza a hacer referencia a que la letra E es asociada con el elefante. Aprendemos que el abecedario o ciertas palabras, las vocales, en fin, en referencia a un elemento, un objeto, un animal, ¿cierto? Es decir, por asociación. Entonces, si bien el ejemplo es muy sencillo, lo que nos sirve a nosotros para entender dentro de lo que nos interesa estudiar, que es todo este asunto de la recepción y la comunicación y medios, es cómo a partir de las asociaciones, porque somos sujetos que estamos haciendo constantemente asociaciones con diversas cosas, estamos haciendo interpretaciones y eso también condiciona nuestras conductas y nuestros comportamientos sociales. ¿Lo ven? Entonces todo eso es un juego de muchas cosas. Y que si bien fue interesante el hecho de que se haya hecho la exposición y hubiéramos hablado de agenda settings y hubiera también asomado efecto framing y priming, las tres están directamente relacionadas, dado lo que estamos hablando entonces. Conviene seguir haciendo análisis más a profundidad de sucesos, acontecimientos cada vez más cercanos y más locales, porque ya decimos que lo local también tiene que ver con lo internacional, ¿cierto? Ya nos conectamos con la realidad de otros países, de otro país, y eso también genera unas incidencias en el contexto local. Lo cierto es que ya estamos asistiendo a todo un fenómeno de este tipo que traspasa fronteras y que todo esto todavía sigue teniendo vigencia. Miren en el contexto en el que se dio el framing, el priming, también el priming traído desde la psicología social, ¿cierto? La teoría del framing al encuadre, también como muy a la par con la agenda settings por allá 60s y 70s, ¿cierto? Y que recuerden que en ese entonces no existían las redes sociales, ni la comunicación digital, ni otros espacios virtuales, nada de eso. Todo fue vislumbrado en el contexto de los medios de comunicación masivos tradicionales. Hoy por hoy también seguimos hablando de eso y lo incorporamos también al fenómeno de las redes sociales y otros escenarios de participación en lo digital y en lo virtual, ¿cierto? Seguimos asistiendo entonces a la agenda setting, hay ciertos efectos del cuadre y también ciertos efectos del priming, ¿cierto? Lo que les conviene entender entonces, muchachos, es que el priming está más se entiende más desde lo cognitivo, desde lo psicológico, desde todo un asunto que tenemos nosotros como cosas aprendidas, apropiadas de ellas y que siempre vamos a seguir haciendo asociaciones, ¿cierto? Y que hay que tener cuidado con eso, porque las asociaciones no necesariamente en ciertos casos son buenas y por eso también vemos que no entendemos por qué las personas se comportan de cierta manera o vemos también personas que, como yo les decía ahorita, analizar en ciertos contextos en el ámbito de la vida cotidiana lo que conversa la gente. Y no solamente qué conversa, sino cómo lo dice. Uno a veces nota que las personas prácticamente te conversan, te dialogan, interactúan con uno, sus discursos, sus relatos, prácticamente parece como lo que vieron en los medios de comunicación o lo que escucharon también de otros escenarios. ¿Cierto? Muchachos, claros hasta ahí con la agenda setting, priming y framing. ¿Entendimos? Sí, señor. Señor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario final? No hay ninguna pregunta, comentario entonces. Bueno, muchachos, entonces el asunto es que la próxima exposición la va a hacer María Camila, perdón, dentro de 8 días. Recuerden pues
con las exposiciones, pues sí encuentran buen material para ilustrar, que tienen un video, que tienen mucho material, la verdad. Es cuestión de organizar bien la intervención, la información de la exposición. No olviden que las exposiciones, cuando expongan, suban el recurso al Drive. Eso hace parte de la evaluación. ¿Cómo hay que recursos? Pueden ser las diapositivas o que te organizas un pequeño texto en PDF. En fin, son los recursos que nos quedan como evidencia y además como recurso de consulta posterior. Listo. Ustedes ya saben dónde la suben a una carpeta del Drive. Y obviamente, muchachos, el compromiso con las lecturas. Mire que si bien les mandé estas lecturas que son una cosa muy simple, muy básica, que si bien notaron ustedes, por ejemplo, con lo que estábamos leyendo acá, del priming, que es una definición muy simple, ¿cierto? Ya entender y hacer, digámoslo así, constataciones de tipo empíricas o como experimentos, como siempre se hacen en la investigación en comunicación. No hablamos, por ejemplo, de este tipo de primado, ¿cierto? Que conviene que los tengan en cuenta. También conviene que los tengan en cuenta porque ahí vamos a entender de pronto entonces cómo es que opera el cerebro para entender y percibir ciertas cosas y por qué estamos interpretando las cosas de cierta manera, con qué velocidad, ¿cierto? Con qué asociación, por ejemplo, ¿cierto? Y que esto lo lleva mucho, estos son tan solo ejemplos, lo que nos interesaba a nosotros, muchachos, era entender básicamente el significado del priming y articularlo a la comunicación, que es lo que hemos venido pues hablando y donde nos debemos de concentrar, ¿cierto? Entonces, en este sentido, muchachos, listo, si quieren seguir leyendo esto, para importante pues para el que quiera ahondar en estos aspectos, ya entendemos qué es el priming, cómo funciona, ya estos son tipos, y miren que esas lecturas son muy simples. Trato de ponerle lecturas muy simples, muy sencillas, muy cortas también para que tengan el tiempo a leerlas y además porque no podemos pasarnos acá. Yo hablando toda la clase donde ustedes van a ir entendiendo ciertas cosas, pero otras no, pero tampoco se hace el esfuerzo por hacer la construcción de discusión grupal. Entonces, eso, muchachos, para que tengan en cuenta y tratar de ponerle las lecturas con mucho tiempo y anticipación. Y también procurar ilustrar con otros recursos también para que esas lecturas se hagan un poco menos densas, ¿cierto? Y entendamos cada vez mejor y así traigamos cosas a conversar acá. Listo, entonces que eso sea ya, muchachos, compromiso, no quiero volver a repetir esto y tampoco pues para que volvamos a hacer lo que hicimos ahorita, que es apartar el tiempo para que ustedes lean, no. Yo entonces, como les dije, dentro de 8 días empezamos con María Camila y ya les diré cuál es el otro tema que hay que consultar, leer para discutir en clase. ¿Listo? Carlos, hasta ahí. Eso, Listo, profe. listo, muchachos. Bueno, no habiendo más preguntas, comentarios y demás, pues los dejo entonces hasta acá, dejemos hasta aquí y nos vemos entonces dentro de 8 días. ¿Listo? Muchas gracias, una feliz tarde. Listo, profe, hasta luego.